aniversario, feliz. ¡Bravo! Por favor, pueden liberar sus... Ahora llegó el guaco. Súper, muy interesante. De verdad que uno no se imagina. O sea, siempre estamos pensando que solo es Machu Picchu y mira todo lo que hay. Si quieren liberar sus micrófonos, pueden tocar su tecla de espacio, el que quiera hablar. Y hay una pregunta que escribieron en el chat, Marcela, solo Carlos Alberto Posada la hizo. ¿En qué material están los frisos? ¿Los qué? Los frisos. ¿En qué material están los Es barro. Es barro. 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 Barro Sí, pulido. pero es un barro trabajado. Además, ya se conocían los tintes minerales. Nosotros hemos hecho pruebas con piedras que dan piedras amarillas, por ejemplo, y hemos pintado en sitios de las huacas. Entonces ya se conocían los tintes, sobre todo los minerales, pero otros también. Entonces, es un enlucido en barro. Digamos que adentro uno encuentra un poquito de piedra y barro como unos, ¿cómo llamamos? Unos adobes. Sí, pero afuera es un enlucido y allí, y pintaban con pelos de personas, porque se han encontrado, y también de animales. Ahora, es muy interesante saber, Carlos, la pregunta es muy buena porque estamos en la costa y en la costa peruana no llueve. Cuando hay el fenómeno del niño, cuando ha habido el fenómeno del niño, esto sufre muchísimo. Chan estuvo a punto de desaparecer en el fenómeno del niño del 82. Incluso hay teorías que dicen que estas ciudades se abandonaron por fenómenos del niño muy fuertes, donde ya tuvieron que abandonar. Pero en general no llueve y por eso se puede conservar tanto las telas, como decía Marcela, como estos enlucidos en barro. Gracias, muy interesante. No hay ninguna pregunta más escrita en el chat, pero el que quiera de nuevo puede levantar la mano para que no hablemos todos al tiempo, y si tiene alguna pregunta para Marcela, adelante. No hay. Así, William Mejía. Adelante, William. Sí, Marcela, ¿con qué pegaban las piedras, sobre todo en Machu Picchu. Machu Picchu y en las que mostraste 8 o 10 metros bajo tierra? Mira, en Machu Picchu uno se acerca y no hay ningún... Están muy juntas. Hay un pulido extraordinario y ahí están. Uno se puede acercar visitando el Cusco, caminando por las calles del Cusco en el mismo Machu Picchu, y no encuentras, casi no encuentras un mortero de barro, ¿no? Y si lo han hecho ha debido ser muy fino. En esas excavaciones, ¿te refieres a esa excavación de esas tumbas, pero en la sierra? Sí. ¿Las de Chavín o las de Huari? La de Chavín. El mortero es barro. Barro con piedra chica. Barro con piedras chiquititas. Adentro de esas pirámides es barro, pero con piedra, ¿no? Y encima está enchapado en piedra. Entonces nosotros siempre tenemos ahí un problema muy fuerte, porque la lluvia, si por eso hemos cubierto, como ya el enchape ya no está, ya no hay enchape en buena parte, el agua se mete al mortero, se mete al núcleo constructivo y va debilitando la arquitectura, la estructura, la arquitectura. Pero hay un detalle interesante. Las galerías de Chavín no son excavadas en la tierra, son construidas. Eso es un tema. No hay otro caso parecido en América Latina. Entonces, ellos hacían los túneles, iban construyendo etapas, como decía Marcela, como se van construyendo las pirámides,
van superponiendo un piso entre otro, pero son galerías construidas. Como ustedes vieron, uno puede caminar erguido. O sea que eso estaba hecho para conservar, algunos tienen la teoría de para conservar cereales, incluso tiene un sistema de ventilación y de iluminación natural. Sí. En algunos puntos permitían que la luz del sol entrara y uno no siente sensación de encierro, porque el aire circula muy bien, porque ellos supieron ubicar como puntos de aire y puntos de luz en la piedra misma. Sí, una arquitectura bien pensada, hecha de a pocos. No es que cavaran, no. Primero, pues era una pirámide, porque tenemos los planos, se ha trabajado el desarrollo de la arquitectura en Chavín, una pirámide baja, trunca, y el lanzón estaba mirando hacia arriba, abierto. Y luego comenzaron a construir otros pisos con galerías. Y otros pisos y otros pisos. Entonces es una suerte de galerías internas, pero donde se encuentra la pieza principal es el ídolo que les he mostrado, el lanzón de Chavín. La construcción de Chavín tardó 1000 años. Sí, tiene todo un proceso, sí. Una pregunta de Samuel Arango. Adelante, Samuel. Sí, gracias Marcela, Jorge Luis. Ustedes saben que en Medellín otra vez mi casa los espera. Perú es alucinante. Yo no he tenido la fortuna sino estar en Lima, Cusco, Machu Picchu. Y de esa experiencia, de esos 3 lugares, pienso que más que una experiencia cultural, se trata de una inmensa, profunda, intensa experiencia espiritual. Lo que yo sentí en el Templo del Sol de Machu Picchu, lo sentí solamente en Teotihuacán, en México, en la cultura azteca, o en San Agustín, Colombia. Es algo que lo invade a uno y se le mete por los poros, de tal manera que hace inolvidable la experiencia y un deseo inmenso de regresar a esas experiencias. Total que el Perú es un sueño. Cuantas veces podamos visitarlo, ojalá lo pudiéramos hacer. Pero no solamente es esta parte que Marcela nos mostró de una cultura absolutamente asombrosa y maravillosa, y además con unos criterios éticos y estéticos que no alcanza uno a imaginar. Pero incluso tengo un sobrino que nació en el Perú y él mismo desde pequeño exalta y representa la cultura peruana. De todas maneras, quiero agradecerle a Marcela la exposición, porque volví a sentir otra vez la emoción espiritual de gente que nos consideraron indios, pero que teníamos, ¿qué tal que no nos hubieran descubierto? Es decir, porque nos descubrieron se perdió tanto. Es decir, la verdad no fue un descubrimiento, sino una esclavitud. Pero si se hubiera aprovechado lo que había, cosas que incluso son comparables con cualquier otra cultura de cualquier otro continente. Total que imbuirse de eso, llenarse de eso como acabamos de hacer, es alimentar el alma. Muchas gracias por esta experiencia tan bella. Gracias. Gracias a ti, gracias. Pilar, la hija de Reinaldo Hernández, pidió la palabra. Adelante, Pilar. Espérate, estoy tratando de... Ahora sí puedes hablar. Dale. Dale, Pilar. Bueno, no pude iniciar desde las 3 en punto, estaba haciendo una vuelta bancaria, cocos de estos días, pero alcancé a ver una parte final y yo creo que la emoción de poder recrear, pues desde la vista obviamente de las personas que han conocido, que han viajado, que han vivido la cultura, le da a uno, pues uno ganas de querer ir. Y 2, definitivamente nosotros como continente, porque desde
desde todo, digamos, desde Norteamérica, la parte de Canadá, todo Estados Unidos, México, toda Centroamérica y muchos de los países latinoamericanos han tenido unos aportes grandísimos y esos vestigios que llevan tanto tiempo, o sea, uno oye una casita hoy y ya está la mega grieta, ahora toca todo con termoresistentes y un montón de cosas y se le va a uno el internet y se despelucó, pero allá cómo estaban pensadas las estructuras para un beneficio común, como también la invasión de pueblos, de pronto de unos un poco más avasalladores o más impositivos, pero cómo dejó esa historia y que yo siento que la conquista, eso que nos conquistaron y nos descubrieron, eso es así el cuento más chimbo que nos han metido desde que somos chiquitos. Porque yo lo que siento es que a las mujeres nos violaron y vinieron fue a robarnos, literal, y las ciencias que tenemos de esos vestigios, tanto que están hoy en día reposando en muchos de los museos de otros países, que no es Latinoamérica, ni Norteamérica, ni Canadá, sino en Europa. O sea, como una necesidad de querer romper siempre la cultura que ya existía. Y bueno, digamos que estos espacios permiten soñar, permiten, bueno, afortunadamente hoy tenemos un Zoom, tenemos redes sociales y tenemos muchas cosas de cómo alimentar nuestra cultura y esto nos permite pues cuestionarnos y que definitivamente yo no puedo decir que la madre patria España ni nada de eso porque me das como mal genio, pero bueno, sigo siendo muy latina, muy colombiana y amando mucho todo lo que hay, pues algún día también diré otras cosas, pero bueno, mi papá no nos acompaña, pero pues Darío me ha compartido los links, entonces cuando él tenga un poco mejor también de su tiempo y su salud, pues yo le pongo el computador. Ahora estoy con el celular, menos mal ahora somos ricos con portátiles, con tablet, con celulares, aunque los que amamos la piel libre, sentimos por la noche mucha carga con tantas luces. Bueno, muchas gracias y ya me canso. Gracias, Pilar. Y saludos a Reinaldo de todos nosotros, que se siga mejorando. Carlos Alberto Posada tiene la palabra. Quería preguntarle al dúo, pues, ahí de Puerta Weston, si todavía falta mucho, ¿creen ustedes que falte mucho por descubrir de la arqueología peruana? Si hay muchos proyectos, si se están adelantando obras en ese sentido. En más o menos qué porcentaje de lo que pudiera haber está ya visible al público. Acompañé a un arqueólogo japonés que llevaba como 15 años trabajando en el país y le hice la misma pregunta. Y me dijo, exagerando, conocemos el 35%. Wow. Mira, ahora tenemos felizmente estos sistemas satélites que georreferenciales con los cuales se pueden ubicar los sitios arqueológicos. Se ha afinado mucho la tecnología en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, todas las empresas que quieran construir algo, hacer un camino, poner telefonía, cables, un municipio chiquitito que quiera arreglar una carretera o algo, tiene que tener ahora un permiso del Ministerio de Cultura que no existen restos arqueológicos. Y eso nos ha permitido conocer más el territorio, conocerlo más, identificar más todo lo que falta. Sí, falta muchísimo. Mira esa zona de Chachapoyas que hemos visto, donde está Cuelap, es inconmensurable. Todo lo que hay ahí en medio de esas selvas boscosas. Sí, falta mucho, falta. Carlos tenía la palabra, creo. ¿Carlos? Sí, Carlos Torres. Adelante, Carlos. Viendo la línea de tiempo que nos presentaste, no sé si le entendí bien, pero comenzaba de 1600 años antes de Cristo. Acá. 4000 más o menos. 4000 años antes de Cristo, la línea de tiempo. Y me sorprendió que dentro de esa línea de tiempo, mira acá, los incas
son 100 años nomás. Nada más. Entonces, una de dos, o los anteriores no eran como muy importantes y no los han estudiado como han estudiado los incas, que han pasado, a los incas han pasado a la historia fuertemente como una de las grandes civilizaciones de América. Pero parece que los demás, desde los 3.900 años, no fueron importantes, no dejaron nada, no se ha descubierto, no le han metido el diente los arqueólogos. ¿Cuál sería la interpretación de esa diferencia de atención y calidad para unas civilizaciones comparado para otras? Mira, yo creo que es un poco de marketing. Se ha querido vender Cusco y Machu Picchu, todas las agencias del Perú están metidas en Cusco, solo promueven Machu Picchu, ya quedó ese símbolo de Machu Picchu y el Cusco. Ahora en los últimos años se ha abierto la ruta Moche, las líneas de Nazca, Tiahuanaco, etc. Pero también tengo que decir con toda honestidad una falta de interés del Estado peruano en apoyar el trabajo de investigación arqueológica en el país. Ahí nosotros arañamos, sufrimos mucho por mantener nuestros sitios. Ahora con esta cuarentena he tenido que afrontar varias invasiones a sitios que tenemos aquí cerca. Entonces, tenemos un Ministerio de Cultura que tiene 10 años, antes era un Instituto Nacional de Cultura, no tiene los recursos o no le dan los recursos necesarios. Y Cusco está sobreexplotado por el turismo, pero sobreexplotado. Entonces, la lucha de todos nosotros que trabajamos en el resto del país es poner en valor lo que tenemos, los valores lo que tenemos. Es marketing, es comodidad, qué fácil, Machu Picchu, ahí está todo. Tenemos que dar la otra mirada. Hubo un gran debate hace unos años, Carlos, un gran debate que hubo hace pocos años, justamente a raíz de la marca Perú que pusimos en la última diapositiva. Antes se identificaba Perú, país de los incas. Me acuerdo mucho que ese era el eslogan. Y el gran debate fue, ¿dónde están las culturas anteriores? Y ganó esa corriente de decir, mire, por eso están aquí las líneas de Nazca. Ese circulito que forma la P de Perú también tiene referencia a unos andenes circulares que están cerca de Cusco. Los andenes circulares de Moray, que hacen referencia a un centro experimental agrícola que tenían los incas en esa zona. Pero tienes toda la razón. Y además, cuando uno va a México y ve la fuerza realmente que el Estado le pone a esto, estamos aquí realmente a años luz, ¿no? Como dice Marcela, es el último ministerio. Hemos tenido 10 ministros de cultura en 10 años, señores. En el promedio del último presidente de Vizcarra, tenemos un ministro de cultura cada 3 meses. Entonces, eso indica muchísimo que el Estado no le da importancia a esto. Hay una pregunta de Humberto Sánchez. Adelante, Humberto. Gracias, Darío. Marcela, hace una semana presentaron por National Geographic sobre las momias de Nazca. ¿Tú qué nos puedes contar de eso? Mira, eso es un escándalo, porque se ha comprobado que han sido armadas. Y fíjate que National Geographic ha hecho un reportaje. Mis colegas en Nazca conocen todo el tema, los que trabajan ahí en las líneas de Nazca, etc. No es, son como si fueran extraterrestres, ¿no? Sí. Sí. Desgraciadamente es lo que llamamos la fantasciencia o ciencia ficción. Que algunas personas, algunos investigadores, entre comillas, bajo el prejuicio que no, eso no lo han podido hacer los antiguos, eso tienen que ser extraterrestres. Y es toda una corriente. En lugar de ir a mirar la tecnología, de mirar un poquito como la arquitectura, cómo fue hecho, o de estudiar los antecedentes,
Entonces nosotros tratamos de luchar con esto y yo con mis alumnos es que la técnica, las técnicas, que aprendan, que reconozcan cómo se transforma el barro, la arquitectura, etcétera. Porque nosotros, igual que ustedes, tenemos una gran tradición de artesanos actualmente, que viene de esa tradición, claro, mezclada con la de España, de talladores en piedra, de alfareros, de forjadores, de tejedores, etcétera. Entonces, ese producto ahora mestizo existe todavía, no está hecho con la máquina. Y eso es lo que tratamos de hacer, ese es nuestro trabajo, ¿no? Conocer a fondo dónde te están engañando. Los guías de turismo que hacen unos cuentos, Dios mío, tremendos. Y lo que es, no debe ser, porque para eso, y por eso, mucha gente ha investigado, mucha gente ha trabajado, ha puesto su vida para aprender y siguiendo los cánones de la ciencia. Pero también quiero apuntar a algo que Samuel lo decía. Es verdad que en estos sitios uno siente algo muy especial. Es como si algunas veces a mí me ha pasado en algunos lugares, y en Chavín, donde he estado tanto tiempo, hay momentos cuando hay silencio, cuando no están los turistas, cuando estoy haciendo una visita con los trabajadores, que tú sientes algo, como si estuviera allí esa atmósfera, esa energía de antes. Y te transmite paz, te transmite te eleva espiritualmente, y te hace pensar también y reflexionar. Si uno encuentra en estos sitios del pasado como cuando uno va a un monasterio de cualquier lugar del mundo, también uno siente una energía especial. Gracias. Marcela, hay una pregunta de Silvio Zuluaga de si ha habido un descubrimiento últimamente de una zona arqueológica similar a Machu Picchu. Mira, te cuento algo. Machu Picchu no está solo. Del Cusco a Machu Picchu hay una red de sitios arqueológicos y los caminos de los incas. Solo que, como hablábamos, ha sido vendido como si fuera único y estuviera separado de todo. Pero no. Cuando uno ve los planos, los mapas que han sacado arquitectos, investigadores y todo que han seguido, ves toda esa red enorme. Hay sitios que todavía faltan, no más para la Amazonía, diría yo, pero también en la costa. Mira, Zipán, ese descubrimiento de las tumbas de Zipán fue en 1987, recién. Toda la pirámide se fue encontrando a los reyes, a los personajes. Un descubrimiento, por ejemplo, el año pasado, Chavín estuvo dentro de, y también Chan, porque se descubrieron unos idolillos que se habían guaqueado y estaban en museos, pero se encontraron in situ una serie de idolillos que estaban en hornacinas. O en Chavín se encontraron otras galerías con un cuerpo, por primera vez, un cuerpo de un completo. Entonces fue un descubrimiento importante. Sí los hay, pero de la dimensión, de la trascendencia de Machu Picchu, no. Pero vuelvo a repetir, el tema con Machu Picchu es toda la promoción. Marcela, yo quería hacerte una pregunta. Yo fui uno de los turistas que estuvimos con Pilar hace unos años, unos 3 años en Machu Picchu, y estuvimos en Cusco. Y una de las cosas que me impactó mucho fue que en Cusco pedí conocer el templo de la Compañía de Jesús y la catedral. Y la persona que me mostró el templo de la Compañía de Jesús nos habló con un cariño tan profundo con los jesuitas y con lo que habían hecho la Compañía de Jesús ahí, y cómo los de la arquidiócesis y los obispos
cuando los sacaron de ahí, se les robaron absolutamente todo y nos habló de un templo que estaba riquísimo, pero que se lo habían robado. ¿Cuál fue el papel en la percepción de ustedes que tuvo después la Compañía de Jesús en esta alianza con los indios? Si nos pueden aclarar a eso. ¿Alianza con quiénes? Con los indígenas, con los incas. Bueno, la Compañía de Jesús llegó más o menos en 1780 y tantos acá. O sea, no fueron de las primeras órdenes, ni mercedarios, ni franciscanos, dominicos que llegaron acá, o tal vez un poquito antes. Ellos hicieron una labor, bueno, siempre han tenido un nivel intelectual alto, entonces fundaron colegios y construyeron estas iglesias hermosas que tenemos en muchos lugares del Perú, las iglesias de la Compañía. Pero donde hubo una labor misionera extraordinaria fue en el Paraguay, más al sur, porque ahí instituyeron las misiones de los jesuitas que son famosas. Instruyeron a los indios, les enseñaron la música, a escribir, etc. Eran mucho más preparados, pienso yo, mucho más preparados. Siempre han sido así los jesuitas aquí en Perú, en América. Hay cuadros justamente en el Cusco, hay cuadros famosos de los jesuitas en algunas procesiones especiales, y ellos parece que estaban en relación con la nobleza inca también, lo que quedaba de la nobleza inca, inclusive hubo matrimonios entre familiares de los jesuitas con personas hay un cuadro famosísimo. Sí, hay un Borja que se casa con una princesa inca en Cusco, justamente, en un cuadro de esos. Ellos destacan, los jesuitas destacan en Cusco porque tuvieron una labor de conservación de arte fabulosa, que después, como dices tú, fue robada, fue asaltada. Sí. Pero tuvimos alguna vez la oportunidad de entrar al Palacio Arzobispal de Cusco, donde nos mostraron lo que llaman la colección maldita. La colección maldita son una serie de cuadros de la peste bubónica que hubo en Cusco y que nunca se quiso mostrar. Eso había sido preservado por los jesuitas. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Samuel? Yo tengo dos observaciones breves, muy breves. Recordemos quienes estuvimos en el paseo a Nariño, en el emocionante y bellísimo paseo, cuando encontramos al sur del departamento de Nariño los vestigios de un camino inca. Es obvio que los incas no llegaron pues hasta los chipchas y a tener una influencia muy clara, pero se ve ahí los vestigios de un camino inca que nos los mostró el calendario que tuvimos en Nariño. Por otra parte, los chasqui, que eran, preparando un poco, mirando un poco lo del periodismo en América y en América Latina, los chasquis yo pienso que fueron los prohombres de las comunicaciones en América Latina, y ellos viajaban a pie, lógicamente, llevando las noticias de un lugar a otro y morían en el camino y la gente los alimentaba. Tenían cierta autoridad y reconocida por la gente. Pero quería hacerle una pregunta a Marcela. En Lima me sorprendió que la persona con la que yo estaba visitando Lima me invitó a conocer el Museo Erótico de los Incas. Yo desde ese momento sentí que de pronto no era verdad. Y vimos unas figuras eróticas realmente, pero me quedé con la duda. ¿Será que eso es un truco turístico o será realidad? ¿Realmente ese tema era un tema que los indígenas, los primitivos, utilizaban en su arte, en sus esculturas, en sus cerámicas? Pregunto. Sí, yo quería consultarte, Samuel. ¿Fue en el Museo Larco, recuerdas? Sí, claro. El Museo Larco que tenía la sala erótica. Ajá. ¿Fue ahí donde lo visitaste? Sí. Claro, es un museo. Ese es auténtico, pues. Sí, y tiene una sala erótica, sí. Todas estas piezas son originales.
Ajá. Y es una expresión, realmente tú es todo. Cuando yo llevo a mis alumnos ahí, me encanta, jóvenes, ¿no? Pero no es muy frecuente visitarla, ¿no? Casi Bueno, nunca lo llevan a uno allá. no, ¿Sí? estamos Bueno, hablando del mismo museo, el Museo Larco. Es un yo me quedé museo, con la duda, dije, ¿esto será verdad o...? Pero bueno. pero ¿dónde te llevaron? ¿A qué museo? Padre Gonzalo, qué pena hablar de erotismo, que usted está ahí. ¿En qué Gracias, museo? Marcela, muy querida. Ah, ya. Pero yo sí quiero anotar una cosa, Raíz. Evidentemente que lo erótico vende más. Y entonces son de las que más, de los huacos originales que más reproducen, que más venden en los mercados. Porque ¿Así? obviamente eso le llama la atención a la gente. Porque es muy sexy. Pero evidentemente que sí hay. Y no solamente en la cultura inca. Los moches también. Los moches tienen cosas maravillosas de obras eróticas en cerámica, pero bellísimas. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más de alguno de los participantes? William, adelante. Marcela, a fines del 84 visité en Lima un museo del oro. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, esa fue es una colección privada de una familia mujica, y este señor compraba piezas, compraba por Monterrico, ¿no? Un poquito alejado, ese mismo, es el único museo de oro, pero es una colección privada. Tiene de todo. Dicen que algunas piezas le engañaban a ese hombre y le vendían cosas que no eran verdaderas. Ahora ya él ya no vive. Ha creado una fundación Mujica Gallo, ya sus hijos y nietas ya son metidos en el tema profesional. Pero cuando yo fui a ver el Museo de Oro de ustedes, yo pensé inmediatamente, y se lo comenté a Jorge Luis, nuestro gobierno no ha tenido la visión, como el Banco Central de la República, de juntar, de formalizar y de hacer el Museo de Oro de Bogotá, de Colombia. Nosotros podríamos tener algo así, pero no, el Museo de Oro es una colección privada, tiene de todo, tiene armas, porque el señor Mujica era un especialista, iba de cacería por todos lados, recordarás. Se ha mejorado bastante la museografía, pero mucho de lo que tienen allí es de que compraba en aquellos tiempos a los huaqueros. Sí. Sí, y eso sí es envidiable realmente. Yo tuve la oportunidad, en el 2014 fuimos a Pereira, a la zona cafetera, y el Museo del Oro que tienen en Armenia, ese pequeño museo del Banco de la República, es una hermosura realmente. Esos pequeños museos de sitio en regiones, esa labor que ha hecho el Banco de la República nos parece extraordinaria y la envidiamos aquí. Aquí no hay nada parecido. Darío, yo quiero contar algo, una anécdota. Mi bisabuelo, Leocadio María Arango, creó el primer museo de la ciudad de Medellín y ahí recolectó piezas en oro y mucha orfebrería. Ese museo después, gran parte se encuentra en el Museo del Oro del Banco de la República y la parte de orfebrería se encuentra en la Universidad de Antioquia. Lo que a nosotros como bisnietos nos enorgullece porque el primer museo, exactamente donde está hoy, el Museo de Antioquia y donde tiene el parqueadero, ahí era el museo de mi bisabuelo, el primer museo de Antioquia, y que dio lugar al Museo del Oro y al Museo Antropológico de la universidad. Total que vivir en los museos es revivir. Bravo, bravo. Ricardo Pulido. Gracias. En una visita a Machu Picchu y Cusco, los guías los encontré de una posición muy antiespañola. Los invasores, los expoliadores, muy dura. A mí me llamó la atención eso. Y de vuelta a Lima lo comenté con
un señor peruano, sobre el tema, y me dijo, mire, aquí exageramos un poco el tema, pero para invasores o expoliadores, los incas, que acabaron todas las culturas anteriores. ¿Qué opinas tú de eso? Efectivamente, el imperio, por eso se llama el imperio de los incas, fueron conquistadores. Avanzaban y avanzaron y avanzaron por el norte, por el sur, y conquistaban o negociaban, porque ellos necesitaban tierras y necesitaban afirmar su poderío desde el Cusco. Inclusive, Atahualpa murió en el cuarto de rescate aquí en Cajamarca. Bueno, los españoles lo apresaron, pero porque estaban en luchas con su hermano, con Huáscar, por el poder. Entonces, esas luchas entre hermanos, etc. Mira, me acuerdo, era 1900, con respecto a los guías, 92 creo, 91, 92, yo estaba en España, en casa de mi hermana que vive allí, y fui a visitar las instalaciones de la Feria Universal, la feria que España estaba haciendo por los 500 años. Los españoles de hoy día no les interesaba para nada América ni el Perú. Ellos querían ser más europeos y mostrarse con todo el poderío que podían tener en aquel momento. Cuando yo llego a Lima y me acuerdo que voy a una conferencia de historiadores, etcétera, sobre los 500 años, porque hubo muchísimo de todo estilo, y que todavía había esa furia contra los españoles. Pero si nos vemos, nosotros tenemos toda la sangre dentro, ¿no? Y ya eso ya fue, ya pasó. Sí, hubo lo que hubo, pero ahora nosotros tenemos sangre de todos. Cuando yo cuando terminé de estudiar arqueología, mi primer trabajo fue en Cajamarca, allí donde ajusticiaron al Inca Atahualpa. Y yo sentía que ahí acababa la historia del Perú. Imagínate la formación así que teníamos. Que allí ya todo lo demás no valía. Pero esas son cosas de juventud, que le faltaba vuelo y todo, ¿no? Porque uno tiene que mirar viendo todo, ¿no? No solamente cerrado hasta aquí nomás se acabó el Perú y de ahí ya no. Y ya no, pues, ya no. Entonces, esos radicalismos tampoco, ¿no? Ya son desfasados. Sí, lo que a mí me parece y lo que nuestra misión tiene que ser, sí, de rescatar todo ello, pero también rescatar cómo fue ese encuentro, lo que se produjo acá, en estas ciudades, porque eso te da, digo yo, una tranquilidad de espíritu y no te vas hacia el otro extremo de por qué nos arrebataron, por qué. Eso ya fueron otras personas, no somos nosotros. Y yo digo, no hay que ser más bien así. Gracias, Ricardo. Qué bueno. Gracias. Marcela, muchísimas gracias. Se nos ha pasado ya el tiempo un poquito, pero creo que valió la pena. Excelente presentación, creo que interpreto de todos, aprendimos muchísimo y vas a tener más turistas en Perú, no para ir a Machu Picchu y Cusco, sino para visitarlos a ustedes primero. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo, la próxima semana es el viernes a la misma hora, no el jueves. Gabriel. El viernes, porque habla Carlos Gustavo Cano